Comenzamos esta edición de cobertura en las mañanas en este formato entrevista. Hoy nos ocupamos de Yanine Áñez y el silencio de sus aliados. ¿Qué pasó? Nos acompaña en la entrevista Vladimir Peña, abogado, exsecretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, precisamente demócratas. Fue la agrupación con la cual cogobernó Áñez y varios de los exministros en ese gobierno transitorio. Todo ha cambiado, hay más de un año en el cual ella está privada de su libertad, actualmente está en huelga de hambre, ha venido el relator especial de la ONU y también visibiliza un tema muy claro y muy contundente, que la justicia está lejos de la gente. Bienvenido, doctor Peña, a Cobertura en las Mañanas. ¿Cuál es la mirada que tiene en torno a todo lo que está sucediendo, tomando en cuenta que también usted formó parte de esta forma de gobernar en algún momento cuando estuvo en Demócratas? Bienvenido. Muy buenos días, Judith. Muchísimas gracias por la invitación. Desde ya, éxitos a este nuevo formato también que se incorpora a todas las realizaciones que usted hace en su vida periodística. Y para mí un placer siempre conversar. Yo creo que la situación del país, Judith, es muy compleja, no porque lo diga el doctor Sayán o un relator, sino porque todos los bolivianos la palpamos. Y creo que más allá de las recomendaciones ahora en el campo de la justicia, e inclusive más allá de los 3 casos concretos que inclusive están apuntados en el informe de Sayán, creo que lo que más desesperanza causa en la ciudadanía es ver que no hay causas institucionales para resolver una crisis añeja en el país, cierto, el problema de la justicia, pero que esta se ha profundizado en el último tiempo, por una parte, y por otra no hay visos de salida, porque esto requiere una profunda reforma del Estado por parte de la clase política del país, que se ponga de acuerdo, sí, pero eso ya no basta. Y creo que este es el problema medular. Hay problemas estructurales en Bolivia que necesitan consenso, acuerdo, diálogo, trabajo constructivo donde los partidos políticos y los líderes pongan por encima de cualquier interés sectario, partidario, el interés de los bolivianos. Y esto es, creo, el fondo hoy en el país, que las reformas que necesita nuestro Estado ya no pueden ser realizadas por quienes están en el gobierno del país por el descrédito que hay, la desconfianza en las instituciones, y esto puede ser muy corrosivo para nuestra democracia. El caso de la expresidenta Yanine Áñez ejemplifica todos estos males: la intromisión del Poder Ejecutivo en la justicia, la violación sistemática de los derechos humanos, el uso excesivo, abusivo e ilegal de la detención preventiva con un método de chantaje y de una pena anticipada cuando ese no es el propósito. Entonces, cuando uno ve el tema de Yanine Áñez, ya se llega hasta tratos crueles e inhumanos, y yo creo que esto, más allá de si uno haya sido colaborador, aliado o no, creo que los responsables políticos, todos, tienen un deber de decir las cosas como están pasando, y creo que no es un momento para callar. Pero, por ejemplo, en este momento Bolivia el país está polarizado y esa fragmentación del tejido social está cada vez más débil. La situación es bien complicada, usted bien señala, pero pareciera que la agenda política es definitivamente lo más importante en este momento, cuando hay otras prioridades. Usted habla de acercamiento, por supuesto, en el momento en el que asumieron el mando del país, Luis Arce y David Choquehuanca prometieron y visibilizaron en una retórica que este sería un gobierno en el que predomine sobre todo el diálogo, pero la realidad es otra. Ahora, buscar ese consenso, ¿cómo allanar ese camino cuando se ven voces muy disidentes y muy complicadas? Por ejemplo, lo que pasó en la cárcel, en el hecho que evitaron que la expresidenta pueda ser trasladada a un centro médico. Entonces, pareciera algo que solamente lo ve el ciudadano. ¿Qué pasa con otras esferas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué en Bolivia no se da la justicia, no se cumple para todos por igual?
Porque la justicia, Judith, se ha convertido en un instrumento del poder que lo utiliza para dar impunidad a los suyos y para perseguir a quienes piensan diferente. Ese creo que es el resumen de la justicia en el país. Por eso al MAS no le conviene, no le interesa que la justicia sea independiente, que sea imparcial. Y lamentablemente el presidente Arce, que probablemente pudo llegar con un discurso algo distinto a Evo Morales, solo ha bastado un año para que los bolivianos nos demos cuenta que no va a haber ese cambio que se planteaba con un nuevo gobierno a la salida de Morales, pero con el retorno del movimiento al socialismo otra vez en el poder. El vicepresidente solo aparece en los días festivos para transmitir algunos mensajes, pero acciones concretas no ha habido ninguna. Yo no creo que ya los bolivianos esperen algo propositivo del gobierno en términos de reconciliación nacional, en términos de reencuentro, en términos de reforma. ¿Y por qué los políticos están más abocados a pelearse entre sí? Porque eso yo creo que esconde los verdaderos problemas, desplaza la agenda de la cotidianidad de la ciudadanía, que es una vida esforzada, difícil, donde los bolivianos están haciendo muchos esfuerzos para salir de la crisis. Entonces nadie habla de la salud, ya nadie habla de que vamos a ir a carnaval, y muchas autoridades prefirieron que el carnaval sea presencial, pero las clases sean virtuales. No tenemos un plan para que los chicos retornen de forma segura a clase. El tema del desempleo sigue creciendo. La informalidad, de alguna manera, le pone un velo para que no se vea lo descarnado que es el tema del empleo en el país. Entonces hay muchos problemas que son profundos y que esta polarización, el enfrentamiento que copa las pantallas de los medios de televisión, los diarios, hace que no se hablen de estos temas de la gente. Entonces yo creo que el país necesita una alternativa al populismo y a la radicalización. Mientras no tengamos una alternativa seria a estos dos fenómenos dañinos, corrosivos para nuestra democracia, que significa el populismo y el radicalismo, yo creo que el país no tiene posibilidades de transitar las reformas y los cambios que necesita. Muy bien, el problema ya está dado. Hay una ruta por comenzar para que la tensión baje en el país, pero con hechos, no solamente con retóricas. ¿Quién debería dar el primer paso, tomando en cuenta que esas posiciones siguen siendo bastante hostiles y donde ahora también la población, una parte de la población se está sumando? En términos de política esto es inequívoco, Judith. Cuando uno está en el gobierno, uno tiene la responsabilidad de dirigir, conducir la nación y liderar. Entonces, quien tiene la obligación para transformar, acercar las partes, constituir diálogo, buscar mecanismos para el reencuentro de la nación, es el presidente de la nación y su gobierno. En esto hay que decirlo así de claro, el primer obligado es el presidente y el gobierno de la nación, y creo que son los que hoy están incumpliendo inclusive aquella promesa que hicieron a los que le votaron el año pasado. Usted tuvo contactos permanentes mientras estuvo en Demócratas con Yanine Áñez, porque además era el secretario de gobierno de la gobernación. Después de todo lo que ha pasado con la expresidenta, ¿tuvo usted algún intento de acercamiento? Esto por el lado humano, porque lo que se está viviendo con ella, el movimiento logístico que esto implica para la hija, para la familia, pero eso es lo que se visibiliza en relación a la gente que políticamente estuvo con ella. ¿Quedó prácticamente sola, cree usted? ¿Y por qué habrá quedado? Voy a decir algo que nunca lo he comentado, Judith. La fractura entre Yanine Áñez y Demócratas, o por lo menos la dirigencia central del partido, a la cual yo pertenecía en ese momento, fue evidente. Yanine, cuando asumió el gobierno, tomó una posición y hubo ahí una suerte de fisura entre el partido y el gobierno de Yanine por una decisión de la expresidenta, y yo creo equivocada en su momento. Yo nunca me reuní con Yanine cuando fue presidenta, no la visité en Palacio, jamás pisé Palacio para visitarla. Intercambié un par de mensajes
alguna vez, y aquí en Santa Cruz me tocó recibirla como presidenta, estuve en un par de reuniones, pero de carácter institucional, en mi cargo de funcionario público en ese momento de la gobernación. No tuve aquella oportunidad, tampoco la busqué más de una sola vez, ¿no? Pero creo que todas esas cuestiones, esas diferencias, las equivocaciones del gobierno de Yanine, el hecho de su divorcio con demócratas desde que entró, yo creo que esas hay que dejarlas al margen cuando se trata de derechos humanos, de la democracia, pero sobre todo de que el movimiento del socialismo quiera torcer la historia. Yo creo que hoy yo defiendo dos cosas. El otro día conversé con su hija, conversamos por teléfono, me llamó, una llamada muy agradable después de un artículo que escribí sobre todas las violaciones de las cuales víctima Yanine Áñez. No he conversado con ella desde que dejó el poder y muchísimos antes, como le decía, pero no se trata de esto, cómo yo me haya relacionado con Yanine, me pongo de ejemplo por la pregunta, sino creo que hoy todos los que creemos en la democracia, los que creemos en el respeto a los derechos humanos, los que abogamos por una justicia que no abuse de la gente, debemos defender los derechos de Yanine Áñez. Por eso yo no comparto con aquellos que dicen, no, Yanine se equivocó. Yo he sido crítico, lo he dicho en el gobierno de Yanine públicamente, pero no creo que eso valga para justificar lo que se está haciendo con Yanine. Yo rescato y defiendo dos cosas muy claras y muy concretas. Dicho esto, lo primero, que Yanine es víctima de una violación sistemática de sus derechos por un revanchismo del movimiento al socialismo. Hay que decirlo así de claro. Y el responsable es el gobierno de Arce y los que están en toda esta tramoya jurídica, violándole cuando ella tiene juicio de responsabilidades y se la procesa por la justicia ordinaria. Cuando la ley dice que nadie puede ir preso más de 6 meses, ella va a cumplir 1 año. Entonces, es una cadena muy larga hasta los tratos crueles, hasta lo que hemos visto el otro día a vista del relator de las Naciones Unidas. Y lo segundo y importante, no hay que olvidar, Judith, el rol de Yanine durante todo este proceso. Por ahí los adversarios de demócratas, los adversarios de Yanine, se empeñan en poner de relieve la corrupción que hubo, que fue vergonzosa, el uso también abusivo de la fuerza por parte de Murillo y otros, que también es condenable y reprochable, pero creo que hay algo central. Yanine, les guste a uno, les disguste a otro, Yanine significó para el país, y creo que así va a ser escrito después de este periodo tan turbulento, significó pacificación, devolvió el cauce institucional democrático al país en una de las crisis que hemos tenido más profundas y más críticas. Entonces, una persona que quiera hacerse del poder no llama a elecciones y no entrega el poder como lo hizo Yanine Áñez. Ahora, por ejemplo, cuando los dos generales se declaran responsables, forman parte de este proceso, han negociado con la Fiscalía y por supuesto que el camino sería un perdón judicial. Ellos, al asumir esta responsabilidad, que forman parte de este proceso, con esa figura legal ya estaría mucho más complicada la situación jurídica para la exmandataria y para quienes forman parte también de este juicio. En el plano de los derechos humanos y de la justicia internacional, eso no tiene ningún valor. El primer elemento básico, esencial, para que una persona asuma la culpabilidad es que lo haga con pleno consentimiento. Yo he leído las declaraciones de la familia, las declaraciones de los abogados, y claramente ahí hay una presión. ¿Y por qué se declaran culpables estos militares? Porque no tienen ninguna otra alternativa, están ahí atrapados, están secuestrados por una, entre comillas, justicia boliviana que no respeta sus derechos y que la única forma de salir de la prisión donde están es declararse culpables. Entonces, ese no es el sentido de declararse culpable. Entonces, cuando uno se somete a un procedimiento abreviado, uno tiene que asumir una culpa que aduce en términos judiciales como una verdad material. En este caso se está instrumentalizando una sentencia anticipada por un procedimiento abreviado sin que haya un juicio oral, porque hay dos beneficiarios: los militares, que no tienen garantía y que ven que es la única forma de salir de la cárcel, y lo plantean además en términos familiares y humanitarios, y el gobierno nacional, que necesita esto para alimentar su retórica.
En el plano internacional no tiene ningún valor, esto sería anulado por el primer juez que conozca esta sentencia por violar precisamente el consentimiento. Tiene que ser, este consentimiento tiene que estar alejado de cualquier presión, y en este caso es muy evidente que no es un consentimiento pleno el que han dado los militares. Pero de acuerdo a la normativa jurídica de nuestro país, así tal cual como están dadas las circunstancias, ¿esto complicaría más la situación de la exmandataria y de quienes también enfrentan este proceso? Porque ya el juicio abreviado ya se dio, ya hay sentencia. En términos judiciales, para nada. No se olvide que uno, hablando de leyes que no se cumplen, ¿no? Hasta que un tribunal independiente e imparcial lo juzgue, lo escuche adecuadamente, le permita defenderse y sentencie y lo declare inculpable, uno es inocente. Yanine Áñez, los militares, hasta estas pseudo sentencias, eran inocentes y son inocentes. Entonces, cuando uno dice todas estas garantías mínimas, ¿por qué viene el relator de Naciones Unidas? Porque hay un problema evidente de falta de confianza, de intromisión del poder político en la justicia. Entonces viene a velar estas garantías mínimas que todos los países signatarios de las Cartas de las Naciones Unidas nos hemos comprometido a respetarle a los ciudadanos. Entonces aquí, en este caso, un juicio oral es el que tiene que definir, pero no un juicio viciado como el que tenemos. Entonces, no debería afectar el hecho que se declare inculpable, porque en términos judiciales lo que vale es la prueba. Y para imputarle un delito a Yanine Áñez y eventualmente una sentencia, independientemente de este procedimiento abreviado, tienen que probarlo en este juicio oral. Muy bien. Doctor, quienes gobiernan, por supuesto, quienes forman parte de la administración del poder son los políticos. ¿Cree que este es el momento como para que en Bolivia quienes estén involucrados en la política o quienes van a participar activamente de la política se formen? Desaparezcan los políticos advenedizos, quienes llegan al Parlamento, negocian de inmediato, se convierten en tránsfugas, quienes son capaces de alguna manera de solamente levantar la mano para apoyar alguna u otra corriente, y al final quienes son los afectados directos son los ciudadanos. ¿Cree que Bolivia ya merece otro tipo de gobernantes? Esto le consulto en el entendido de que la población como que ya tiene una figura muy débil en torno a cómo miran a sus políticos. Saben que ellos van a aparecer solamente en campañas, van a prometer. Ahora, por ejemplo, vivimos una nueva normalidad con la pandemia, hay otras necesidades importantes, pero pareciera que en Bolivia la política sigue siendo la misma de hace muchas décadas y cada uno ve cierto interés, y cuando en la práctica el único perjudicado es el ciudadano. ¿Será que el momento ya llegó para que seamos representados por estadistas definitivamente? Yo creo que hay una necesidad muy evidente de regeneración de la política y del sistema en su conjunto. Y esto pasa también por oxigenar el sistema de partidos, ¿no? Algo que le ha hecho muchísimo daño al país en términos de representación política, de sistema democrático, porque no nos olvidemos que los partidos son la base del sistema político. Sin partidos políticos no hay un sistema político, por ende tampoco podemos hablar de un sistema democrático, ¿no? Entonces, algo que ha dañado muchísimo a los partidos, a las organizaciones políticas, es el tema del caudillismo y también de estos modelos especulativos, de que las organizaciones, las ideas de conjunto, colectiva, están supeditadas al interés de una persona. Y estos lo hemos visto frecuentemente en las últimas elecciones. Entonces, ¿cuál es el gran drama de los proyectos alternativos, si se puede considerar así, a la oposición? La oposición en cualquier parte del mundo, en la democracia liberal, tiene dos tareas fundamentales. Una es hacer ver las cosas que el gobierno hace mal, fiscalizar al gobierno, y por otra parte tiene la obligación de construir una alternativa a ese gobierno. Entonces, acá lo que no ha habido
es precisamente una construcción seria de una alternativa. Por eso cuando yo digo, ¿por qué el país está en esta disputa sin salida, de confrontación, de polarización, infructuosa además? Porque hay dos polos, hay dos extremos, populismo, radicalización. Mientras no haya un proyecto que signifique una alternativa a estos dos polos, están muy cómodos chocándose entre ellos, porque cada uno se lleva su parte de la torta. Uno se lleva un pedazo más grande, otro un pequeño, pero eso los alimenta a ambos y están contentos con eso. Entonces yo creo que esta indignación, esta frustración de la que usted habla y que creo se siente con mayor intensidad después de esta crisis sanitaria, de ver a los políticos que pelean mientras la gente no tiene cama en los hospitales, mientras las escuelas siguen cerradas, mientras la gente sigue perdiendo el empleo, yo creo que esto tiene que también regenerar en la ciudadanía nuestra propia convicción de la democracia. Si el país no regenera el sistema democrático, y esto pasa porque aparezcan también nuevos líderes, porque se formen nuevas organizaciones, porque sean mucho más competitivas, porque entiendan que la política tiene que estar al servicio de la ciudadanía, que el interés del conjunto de la sociedad es más importante que cualquier otra situación, por muy legítima que sea. Entonces se necesitan hacer muchas cosas y creo que esta crisis que estamos viviendo puede ser un impulso importante para aquello. El liderazgo de la oposición en este momento en Bolivia no le da la talla para poder atender las demandas y las necesidades de lo que Bolivia necesita en realidad, situando en un contexto y una mirada colectiva por el bien común. Mire, hay unas encuestas ahí que se han hecho a fines del año pasado y si bien son duras con el gobierno nacional, precisamente por lo que hemos hablado durante el programa y otras cuestiones, pero todavía son más duras con la oposición. Y esto dice, y la gente queda al final en tierra de nadie. Si el gobierno no está gobernando para todo, no resuelve los problemas, más bien alimenta, si la oposición no está haciendo su tarea de fiscalización y menos se puede ver como una alternativa de gobierno, esto puede llevar a un espacio peligroso, que es la frustración. Y yo creo que no debemos caer, la indignación tiene que transformarse en movilización, la indignación tiene que transformarse en generación de nuevos espacios, y es eso lo que yo avisoro para la sociedad boliviana. Esperemos que el 2025 no caigamos nuevamente en estos modelos especulativos que yo llamo de voten por mí porque soy el menos peor, o voten porque esto es lo útil. No, vayamos a votar con ilusión, con ganas, con esperanza, votemos por un proyecto que creamos que va a ser positivo para el país y no nos tengamos que resignar a votar por el menos peor o porque no hay otra opción. La política no se hace de la noche a la mañana y construir proyectos lleva tiempo, y espero que puedan surgir proyectos que puedan encarnar esta necesidad que tiene el pueblo boliviano de alternativas que devuelvan no solamente la expectativa, sino, insisto, la ilusión en la política para construir un futuro mejor para todos. Doctor Peña, pero en estas últimas elecciones, y de acuerdo a un artículo que escribió la analista Susana Seleme, en Santa Cruz hubo un pacto, dice, ¿no? Un pacto entre notables para que solamente un candidato sea el candidato de la oposición, para que sea el que no tenga adversarios y sea quien definitivamente vaya a la contienda electoral. ¿Ocurrió ese pacto? ¿Usted sabe, conoce a detalle de esto? Mire, para mí ha sido una sorpresa desagradable cuando he leído el artículo de Susana, enterarme de que hubo un acuerdo confidencial. Esto no, para mí es incomprensible en términos democráticos. Un partido que en ese momento era el segundo partido más importante del país tenga acuerdos confidenciales y que ahí algunos notables validan ese acuerdo. No, un partido es de sus militantes, un partido se debe a la sociedad. ¿Por qué se hace un acuerdo confidencial en un partido que tiene que ser transparente? Yo creo que eso demuestra todo lo equivocado que estaban quienes tomaron este camino. Es público, yo me salí precisamente por esto, lo voy a decir ahora también claramente, si bien cuando renuncié al partido del cual era parte y que fui uno de los fundadores,
y dirigente también, y siempre voy a estar agradecido por aquello, pero dije claramente que un partido democrático que vino a cambiar las mañas de la política en el país, de eso que tanto hemos criticado, no podía caer en lo mismo. Y por esto yo dije claramente que se estaban haciendo conversaciones al margen de los militantes, y dije claramente quiénes llevaron a cabo esto. Lo que ahora me causa todavía mayor estupor es que se haya hecho un acuerdo confidencial y que hasta ahora los militantes sepan en qué consistía aquel acuerdo confidencial. Y yo lo dije también en su momento, y si algo fue mis diferencias profundas con los dirigentes del Movimiento Demócrata Social y particularmente con el presidente de la organización, es claramente que yo no estuve de acuerdo en apoyar al señor Camacho. Ahora lo voy a decir así de frente, este fue el gran motivo. ¿Por qué? Yo creo que uno tiene que ser leal a sus ideas, a sus principios y a sus convicciones. Esta es la verdadera lealtad en la política. Quienes se acomodan, lo más fácil es acomodarse, esperar su tiempo, su lugar, pero creo que de eso no va la política, eso creo que es el pasado. Entonces yo lo dije claramente, lo sostengo. La elección de Camacho creo que va a ser una involución para Santa Cruz. Llevamos 8 meses de su gestión, no se ve absolutamente nada, lo único, la confrontación permanente, ideas que puedan renovar, que puedan regenerar la gestión pública, está anclado en lo que se dejó y solamente en pelear con el gobierno. Entonces, un proyecto político como el Movimiento Demócrata Social, de centro, moderado, con visión de Estado, con políticas claras de transformación, no podía terminar como terminó, aupando a la extrema derecha y al radicalismo. Esta fue mi crítica, pero esta era mi opinión. Lo que yo demandé en aquel momento fue discutámoslos entre todos y que sean los militantes que tomen la decisión. Se le quitó esa voz a los militantes. Y por eso yo, como secretario ejecutivo en ese momento, dije, no voy a avalar esto, no estoy de acuerdo, así yo tenga ideas discrepantes con el presidente de la organización, lo mínimo es que estas ideas puedan ser debatidas y se tome la decisión. Si el partido tomaba una decisión en un sentido, yo la iba a respetar. Lo que nunca voy a estar de acuerdo es que alguien señale el camino, imponga su decisión sin que haya debate, porque ahí se acaba la vida democrática de un proyecto político. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Peña, por compartir también y hacer este análisis y estos comentarios que también son importantes porque se trata de la gobernabilidad, se trata de quienes nos representan, pero también hay que darle el tiempo suficiente a las autoridades para que puedan desarrollar también su trabajo, ¿no? Es un tiempo muy hostil, muy complejo, en el que la gente todavía trata de entender diferentes situaciones. Y lo más importante, independientemente de la política, la construcción de mejores sociedades, en la cual todos son las familias que se sientan con las condiciones para poder seguir surgiendo, porque el crecimiento económico también tiene que ver mucho con cómo se encuentran los núcleos familiares. Las sociedades se componen de todos, ¿no? Y esos son aspectos muy importantes que deberían ser lecturados a través de quienes nos están representando. Le agradezco mucho, hacemos una pausa, estamos seguros que vamos a tenerlo en otra oportunidad. Muchísimas gracias a usted, Judith. Yo quiero simplemente animarla a seguir con esta clase de programas críticos, pero también constructivos. Creo que es lo que hace falta a la sociedad boliviana, a la cruceña también, el debate, nutrirse de ideas, ser respetuoso, pero también decir las cosas claras, aunque cuando alguien las dice inicialmente pueden generar mucha polémica, pero también quedan registradas para poder revisarlas un tiempo más adelante. Así que muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Gracias. Las niñas queremos decirte que tenemos muchos sueños por cumplir y merecemos vivir en un mundo más justo.